Hola, bienvenidos a la segunda serie de diapositivas. En esta oportunidad vamos a abordar los dos siguientes temas de la planificación. El primer tema corresponde al proceso de evaluación como base para una intervención eficiente, y el segundo tema a las variables que componen o que forman parte del proceso de evaluación. Vamos a empezar entonces por la primera, para lo cual voy a compartir pantalla, eh, comenzando entonces por el tema de la importancia de la evaluación como base del proceso de intervención. Como siempre, les he contado que en la primera diapositiva van a encontrar debajo el tema que vamos a abordar. En este caso he puesto variables del proceso de evaluación, pero antes de ingresar al tema de variables, me interesa reforzar o destacar la importancia de la evaluación para que nuestra intervención sea exitosa. Veamos entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación para el proceso de intervención? En primer lugar, tenemos que considerar que el proceso de evaluación no es un proceso estanco, justamente por eso le decimos proceso, porque es dinámico, es flexible, es cíclico. Este proceso de evaluación nos hace reflexionar acerca de que no se trata la evaluación y la intervención de dos temas absolutamente separados. Si bien en la práctica profesional en ocasiones nos van a pedir solo la evaluación de un sujeto, generalmente evaluamos con el objeto de realizar una propuesta de intervención. Y esa propuesta de intervención va a ser eficaz o no, dependiendo de lo certero que sea el diagnóstico al que hemos arribado. Por eso es tan importante la evaluación. Y por eso digo que no son etapas independientes. Veamos. La primera etapa de la intervención de los trastornos del lenguaje escrito consiste en realizar el diagnóstico preciso. El éxito, como dije recién, de un abordaje pedagógico y/o terapéutico dependerá del proceso de evaluación y del diagnóstico justo. No obstante, no consideramos que se trate, como dije recién, de etapas estancas, todo lo contrario, es un proceso dinámico que funciona como un ciclo, que comienza con la evaluación, continúa con el tratamiento y vuelve constantemente a la evaluación, porque cada determinada cantidad de sesiones de intervención vamos a tener que evaluar nuestro proceso para ver si los resultados obtenidos son resultados de la naturaleza evolutiva del sujeto o si son resultados de nuestra propuesta de intervención. Y si no hemos observado buenos resultados, tendremos que proponernos cambiar de plan. Por lo tanto, es necesario evaluar constantemente nuestro proceso de intervención. Partimos de la base que para lograr un abordaje pedagógico terapéutico exitoso, necesitamos, por supuesto, realizar un proceso de evaluación y diagnóstico lo más preciso posible. Como ya les dije, el proceso de evaluación tiene diversos objetivos, entre los cuales podemos mencionar obtener información sobre un sujeto para diseñar su propuesta de intervención, es uno de los más importantes. Imagínense que nosotros no podemos diseñar ninguna propuesta de intervención si no conocemos precisamente el sujeto, sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades. No podemos optimizar el rendimiento de un paciente si no contamos con bases sólidas del punto de partida, es decir, del estado del desarrollo integral del sujeto. No solamente vamos a evaluar lectura y escritura. Esta información es importantísima para la toma de decisiones sobre
los distintos aspectos que vamos a evaluar. Mientras más preciso sea el diagnóstico, más posibilidades vamos a tener de que nuestro plan de trabajo sea mejor. Más posibilidades vamos a obtener de elegir las orientaciones más pertinentes, de seleccionar las estrategias más facilitadoras, de poder evitar las estrategias que usa y que sean obstaculizantes, y de diseñar actividades motivadoras. Para lograr todo esto, el terapeuta del lenguaje debe poseer una serie de conocimientos. En primer lugar, un conocimiento completo del proceso de lectura y escritura y de los factores que contribuyen a sus dificultades. Debe conocer los modos de realizar el diagnóstico diferencial para poder identificar si se trata de un trastorno específico del lenguaje, específico del aprendizaje, o si es secundario a otro cuadro. Tiene que también desarrollar la capacidad de trabajar en equipos con otros profesionales de distintas disciplinas, porque vamos a necesitar interpretar informes de otros especialistas, interpretar y leer estudios complementarios. Y también tiene que ser capaz de elaborar un programa de intervención y de evaluar los resultados obtenidos. Estos conocimientos y capacidades le van a permitir realizar un buen proceso de evaluación y, por lo tanto, el diagnóstico preciso. Este diagnóstico preciso constituye la base para seleccionar los objetivos y contenidos de la propuesta de intervención, para diseñar una propuesta con actividades graduadas de acuerdo a la complejidad. Nos va a servir también para tener en cuenta no solo las debilidades, sino también las fortalezas que tiene el sujeto, porque cada intervención va a partir necesariamente de las fortalezas y no de las debilidades. También nos va a permitir ajustar los materiales, ajustar los recursos a los intereses del sujeto y a sus motivaciones, también a sus limitaciones. Imaginen que hasta el tamaño de la letra vamos a tener que adaptar si el niño no usa lentes, por ejemplo. También nos va a permitir priorizar las áreas que tengan un mayor impacto en su calidad de vida. No sabemos si el sujeto necesita potenciar más la lectura o la escritura, pero bueno, nosotros haciendo un buen proceso de evaluación vamos a poder favorecer su mejor calidad de vida, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a evitar frustraciones, o por lo menos que el sujeto sea consciente de sus dificultades y se involucre en su tratamiento y comprenda su problemática. Y también nos va a permitir identificar, creo que ya lo mencioné, las estrategias facilitadoras que le faciliten o compensen su dificultad y tratar de eliminar los vicios o estrategias obstaculizantes que use el sujeto. De este modo, lo que tendremos que hacer a partir del proceso de evaluación es una planificación de intervención personalizada. No existen recetas para hacer un plan de intervención. Un buen plan de intervención se basa en un exitoso proceso de evaluación. Esto es lo que quiero que les quede grabado. Para sintetizar entonces, el proceso de evaluación es un proceso sistemático, es flexible, es integrador, porque no solo vamos a ver lectura y escritura, y es dinámico, que por supuesto se elabora a partir de marcos teóricos que van a sustentar nuestras propuestas. Van a explicar además las condiciones de un sujeto o grupo, por ejemplo, si tenemos en cuenta los aspectos evolutivos para evaluar.
Todo este proceso nos va a permitir una evaluación, nos va a permitir una intervención más eficaz y optimizar el desarrollo integral de la persona. Una vez explicada la importancia del proceso de evaluación para la futura intervención, pasamos ahora sí a considerar las variables que intervienen en el proceso de evaluación. Veamos. Las variables que intervienen son el tiempo, los interlocutores, los contenidos de la evaluación, los objetivos y los procedimientos. Vamos a ver a partir de ahora cada uno de ellos. Veamos o empecemos con la variable tiempo. La variable temporal, la primera pregunta que se hace un terapeuta es ¿cuándo es el momento ideal para realizar la evaluación? Yo quiero destacar que no tenemos que esperar a que ya hayan transcurrido 2 años de escolarización para poder establecer el diagnóstico. Eso es solo para etiquetar, para caraturar, para decir tiene dislexia. Pero a través de un proceso de evaluación preventivo, o sea, en la etapa preescolar, nosotros podemos llegar a detectar posibles dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y esto entonces hace que en la variable temporal podamos tener en cuenta desde la relación con el momento de evaluación. Si evaluamos antes del aprendizaje de la lectura y la escritura, o sea, en la etapa preescolar, vamos a diseñar un plan con determinados objetivos y determinados contenidos. Otro momento de evaluación es durante el proceso de aprendizaje. Si el sujeto no fue detectado cuando estaba en condiciones de riesgo y ya en segundo o tercer grado recién se dan cuenta las docentes o la familia de las dificultades, vamos a estar evaluando durante el proceso de aprendizaje. Pero también existe la posibilidad de que tengamos que realizar esta evaluación con posterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Ya a los chicos que están en segundo ciclo, por ejemplo, ya transcurrieron primero, segundo y tercer grado, que son los grados en los que se supone que la lectura y la escritura son un contenido. ¿Por qué? Porque a partir del tercer grado, lectura y escritura no se consideran como un contenido de enseñanza, sino más bien como un instrumento para lograr el resto de los aprendizajes. De esta manera nos vamos a encontrar también con la posibilidad de evaluar a sujetos que ya han pasado por la etapa de aprendizaje y sin embargo no lo han logrado, o bien con sujetos que habían logrado el aprendizaje de la lectura y la escritura y por lesiones u otras razones diversas han perdido esa capacidad, por lo tanto entrarían acá también los trastornos adquiridos. Pero a la variable temporal también la podemos analizar en relación con el sujeto. Y desde este punto de vista podemos hablar de una evaluación con un enfoque sincrónico o con un enfoque diacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Sincrónico es aquí y ahora. Por lo tanto, la evaluación va a tener el objetivo de conocer las habilidades y destrezas y procesos que el sujeto pone en marcha en este momento, ¿sí? Pero desde el punto de vista diacrónico, nosotros vamos a querer conocer la evolución del aprendizaje de la lectura y escritura en el sujeto. Y por lo tanto, vamos a utilizar herramientas evolutivas, criterios evolutivos, marcos teóricos evolutivos que nos permitan ubicar a el nivel lector y escritor del sujeto en una etapa. Eso es lo que significa el enfoque desde el punto de vista diacrónico. Y además significa contar con los elementos de la anamnesis, que es la entrevista que le hacemos al tutor adulto, a la familia,
o al adulto, en el caso de que sea un trastorno adquirido, con el objeto de obtener información, y dentro de esa información vamos a realizar preguntas que nos van a arrojar luz sobre datos de cómo fue el proceso de aprendizaje de ese sujeto. Si tal vez inició bien y después por interrupciones de asistencia o por un cambio en la docente o ya sea algún problema afectivo emocional o alguna enfermedad o algo pasó que interrumpió ese proceso que se había iniciado bien, o bien podemos descubrir que desde el principio el sujeto tuvo dificultades para el aprendizaje. Ahora, la variable temporal desde el punto de vista del examinador tiene otro sentido. ¿Qué quiere decir? Ubiquémonos ahora como que somos los evaluadores del sujeto. Entonces, nosotros también tenemos nuestros propios momentos para evaluar. En el primer momento realizamos el interrogatorio o anamnesis, que es el que acabo de mencionar, sobre el que vamos a realizar un trabajo práctico en el que vamos a realizar las preguntas pertinentes sobre los temas que necesitamos conocer para saber cómo ha sido la evolución en el aprendizaje de la lectura y la escritura, cómo es su inserción en la escuela, si hubo repitencia, qué antecedentes también contamos de la familia, si hay otros casos de este tipo de problemas en la familia. También podemos preguntar acerca de la motivación del niño para asistir a la escuela, de su relación con la docente, de su relación con los compañeros, del horario en el que asiste. O sea, tenemos muchísimas preguntas de las cuales podemos obtener muchísima información. Una vez que realizamos el interrogatorio, nosotros vamos a obtener una información, incluida el motivo de la consulta, que nos puede ayudar a definir algunas hipótesis. Digo algunas porque seguramente en un primer momento podamos tener más de una. Este proceso continúa con la revisión de informes. Muchos de los sujetos que recibimos en el consultorio o en el gabinete van a venir con una serie de informes realizados por otros especialistas de otras disciplinas o por nuestros colegas. Entonces, también, y ya desde el momento de la entrevista inicial, se solicitan esos informes para ver el estado de situación. Y si estos informes no están actualizados, podemos solicitar nuevos informes. A esto se refiere la solicitud de estudios complementarios. Veremos qué informes aporta y en el caso de que no aporte algunos estudios que consideramos muy importantes, como puede ser una audiometría, un estudio de la agudeza visual, en este momento los podemos solicitar. Una vez que ya tenemos los informes y los estudios complementarios, el paso siguiente es hacer la lectura, análisis e interpretación de ellos. Ya con toda esta información podemos ir recortando el problema, delimitándolo, eliminando algunas hipótesis que nos planteamos antes y estableciendo tal vez surjan nuevas hipótesis. Ya estamos en el momento de aplicar nuestros propios procedimientos como terapeutas del lenguaje para corroborar las hipótesis que hemos planteado. Aplicamos los procedimientos, tema que vamos a ver más adelante. Luego de aplicar los procedimientos obtenemos una serie de datos que consideramos necesarios para confirmar las hipótesis que nos habíamos planteado. El análisis de datos requiere que seamos muy sistemáticos, tanto en el registro de esos datos como en el análisis objetivo de los mismos. Una vez que los hemos interpretado, ayudándonos o apoyándonos en modelos teóricos explicativos, ya estaremos en condiciones de formular la hipótesis. En ese momento redactamos un informe, y en el último punto de la unidad 1 vamos a ver la organización de un informe y de qué se trata, pero parte del informe es ofrecer una propuesta terapéutica en el caso de que sea necesario. Ahora sí, vayamos a la próxima variable, me refiero a la variable objetivos. Este es otro aspecto a tener en cuenta en el proceso de evaluación.
La mayor parte de los estudios que he consultado coinciden en mencionar una determinada, digamos, serie de objetivos. El proceso de evaluación requiere de una planificación en la que el examinador debe partir de objetivos generales y específicos que son los que le van a permitir diseñar primero la propuesta de evaluación y posteriormente la de intervención. Se trata entonces de vincular la evaluación con el programa de intervención que se va a diseñar. Se debe contemplar conjuntamente con la variable temporal, que va a contribuir a definir los objetivos, dado que no es lo mismo, evidentemente, evaluar para detectar en un grupo que está en riesgo que evaluar para describir las dificultades de un estudiante que ya está en etapa escolar. Por lo tanto, no es lo mismo evaluar a un estudiante de preescolar que a un adulto que sufrió un accidente cerebrovascular. Algunos ejemplos de objetivos generales de evaluación pueden ser determinar el nivel evolutivo, detectar a los sujetos con necesidades de tratamiento específico, describir describir las dificultades, determinar si se trata de una alteración o de un retraso, determinar en qué componente y o proceso se encuentra la alteración, determinar la causa, corroborar las hipótesis, bueno, los que están en la diapositiva. Ahora bien, no hay recetas. Lo que puede ser para un sujeto un objetivo general, tal vez para otros sea un objetivo específico. Yo no soy especialista en la redacción de objetivos, ni generales ni específicos. Uso mi sentido común para darme cuenta en qué momento el objetivo de describir las dificultades se transforma, de acuerdo a las necesidades que plantea el sujeto por el motivo de la consulta, en un objetivo general, mientras que en otros casos puede tratarse de un objetivo específico, sencillamente. En síntesis, la formulación de los objetivos va a responder a la pregunta ¿para qué evaluar? O sea, ustedes se tienen que preguntar, ¿para qué estoy evaluando? Y de esta pregunta, las respuestas son los objetivos. ¿Sí? Entonces, siempre preguntarse, ¿para qué estoy evaluando? Y de allí van a surgir los objetivos. Siempre considerando que al finalizar el proceso de evaluación, debe estar en condiciones de establecer si existe o no un trastorno. Eso en primer lugar. Debemos conocer, al finalizar el proceso, el carácter específico del trastorno. O sea, ¿es lingüístico o es un déficit secundario a otra patología? Y otra cosa en la que debemos estar seguros al finalizar el proceso es si vamos a sugerir una propuesta de tratamiento y si esa propuesta de tratamiento le corresponde a un terapeuta del lenguaje o bien si tenemos que sugerir que asista a otro tipo de especialista. Pasemos a la variable contenidos de la evaluación. Para referirnos a los contenidos de la evaluación, vamos a tener en cuenta al sujeto, al contexto y a la escuela. Digamos que se debe tener en cuenta que la evaluación del lenguaje escrito implica todos estos aspectos, una multiplicidad de aspectos en relación con el individuo y con su contexto. El aprendizaje del código escrito se produce con la intervención de aspectos biológicos, cognitivos, psicosociales y del entorno. Esto nos lleva a tener en cuenta necesariamente los tres aspectos mencionados en la diapositiva: al sujeto, al contexto y a la escuela. Si nos centramos en el sujeto,
Los aspectos o contenidos a evaluar van a ser: tendremos que tener en cuenta su edad para saber si está antes del momento de adquisición de la lectura o momento de aprendizaje, si está durante, si está aprendiendo en este momento, o si es posterior. Tendremos en cuenta también los antecedentes escolares, como también los antecedentes de salud. Si ha repetido, dentro de los antecedentes escolares tenemos que ver si ha repetido, si tiene dificultades en todas las áreas o solamente en lectura y escritura. Tenemos que observar con qué metodología de enseñanza de la lectura y la escritura se lo abordó en la escuela, entre muchas otras preguntas que tendremos que hacer. Dentro de los antecedentes de salud pueden observar en la diapositiva que se mencionan los antecedentes, o sea, tenemos que conocer con precisión si el sujeto tiene dificultades auditivas, si tiene dificultades visuales, tenemos que consultar si aporta estudios neurológicos, si presenta algún cuadro psicológico severo, porque si es liviano tampoco va a ser muy importante. Tenemos que considerar el desarrollo del lenguaje oral del sujeto, y bueno, y entre otros aspectos más específicos del aprendizaje de la lectura y escritura, tenemos el rendimiento lector, la conciencia fonológica, su memoria auditiva, su memoria visual, la comprensión no solo lectora, sino también la comprensión del lenguaje oral, las habilidades metacognitivas. Son todos contenidos que nosotros podemos considerar aspectos a evaluar desde el punto de vista del sujeto. Desde el punto de vista del contexto, esto relacionándolo con nuestra mirada hacia la lectura y escritura como un aprendizaje que tiene una función social, entonces el contexto adquiere una relevancia destacada. ¿A qué me refiero? Que la situación sociocultural de la familia y del entorno van a ser muy importantes. No es lo mismo un niño que nació en un hogar en el cual hay mucho material para leer y escribir, en el cual se habla sobre la lectura y la escritura, se lo considera importante, que un niño en el que la familia considera que es más importante que vaya a cosechar, por ejemplo, antes que aprenda a leer y escribir. En el caso de que ya se plantee la dificultad, también tenemos que ver qué actitud toman frente al problema. Tal vez una familia de cosechadores diga, bueno, si no tiene habilidades para aprender a leer y escribir, prioricemos a su hermano menor, que sí le va bien, y a él lo mandamos a cosechar. Otra actitud puede ser en una familia, todo lo contrario, de padres profesionales, que no puedan soportar que su hijo tenga dificultades para aprender a leer y escribir porque ellos se mueven en un ambiente intelectual. También hay que evaluar qué soluciones ha buscado su entorno, si no le ha importado o si es un niño que ya ha pasado por 2 o 3 profesionales antes de llegar a nuestro consultorio o gabinete. Esto es muy importante porque recuerden que la resistencia al cambio, cuando ha tenido otros tratamientos, es un criterio diagnóstico significativo. Por último, la lectura y la escritura son contenidos que se aprenden en la escuela. Si bien nosotras somos terapeutas del lenguaje, no voy a dejar de mencionar en ningún momento a la escuela ni al abordaje pedagógico, porque lectura y escritura son contenidos que se aprenden. No es como el lenguaje oral, que por el solo hecho de estar inmersos en un ambiente en el que se habla, podemos aprender a hablar. La lectura y la escritura necesita de un aprendizaje y de una enseñanza explícitas, de
de esta manera, tengo que mencionar en todo momento a la escuela. Y los antecedentes escolares, cuando hacemos evaluación, son muy relevantes. Como mencioné antes, si has repetido, si no has repetido, en qué áreas presenta dificultades, qué metodología de la enseñanza fue la que se usó, si fracasó, fracasó porque el niño porque al niño no le sirvió o porque estuvo mal enseñada, si las dificultades aparecen en lectura y escritura o solo en uno de los aspectos. Bueno, son todos variables que vamos a tener que tener en cuenta como contenidos a evaluar y por lo tanto van a tener que estar incluidos en nuestro plan de evaluación. Podemos pasar ahora a la próxima diapositiva en la que hacemos mención a los procedimientos. Los procedimientos responden a la pregunta de cómo evaluar. Esto involucra no solo la técnica o método de evaluación, sino también el medio por el cual vamos a realizar la evaluación. El medio me refiero a qué input vamos a usar. Si vamos a hacer una evaluación exclusivamente oral, a través de la lectura y la escritura, a través de la lengua de señas, esos serían los medios. Distintos autores nombran de diferente manera los procedimientos y esto los puede llevar a confusión. Algunos los nombran métodos de evaluación, otros técnicas de evaluación, otros instrumentos, otros pruebas. Yo quisiera que unifiquemos y que cada vez que se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Nos estamos refiriendo al procedimiento. En general, los procedimientos de evaluación se clasifican en los test formales o test estandarizados, que son los que han sido probados en una cantidad suficiente de sujetos, los test informales o no estandarizados, que se asimilan a las pruebas diseñadas por el examinador para un sujeto en particular, y la observación conductual, que puede realizarse en el ámbito del gabinete, en el ámbito de la casa y en el ámbito de la escuela. Digamos que a través de los procedimientos lo que se busca es la mejor manera de acceder al mayor número de datos en las áreas o contenidos a evaluar. Y es lo que nos va a facilitar una visión más integral del sujeto. En esta misma diapositiva he incluido la variable participantes de la evaluación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a realizar una evaluación que sea uno a uno. Nosotros estamos acostumbrados a la situación del examinador frente al sujeto evaluado. Pero resulta que en ocasiones hay información muy valiosa que podemos obtener con otros interlocutores. Ya lo habrán estudiado ustedes en evaluación del lenguaje oral, que es muy significativo tener la oportunidad de observar cómo habla el niño cuando está entre sus pares, cómo habla cuando está en su familia, cómo habla cuando está en la institución escolar. En el caso de lectura y escritura, específicamente en el ejemplo de la escritura, no es lo mismo ofrecerle la oportunidad de que escriba únicamente en forma individual a ofrecerle la oportunidad de que escriba en díadas, esto quiere decir de a dos, o en pequeños grupos, o en forma colectiva. Por lo tanto, no alcanza cuando solo utilizamos un procedimiento, que sería, por ejemplo, escritura espontánea de una narración. Pero si solo lo hace solo, no vamos a conocer cómo lo haría cuando está con un compañero que tiene
mayor competencia que él o menor competencia, o cómo lo haría acompañado con su docente. Por lo tanto, la variable participantes nos lleva a plantear si es válido realizar la evaluación del lenguaje escrito exclusivamente en el ámbito de un gabinete y con la única presencia del examinador. La respuesta, por supuesto, es no. Se debe contemplar el comportamiento lector y escritor del niño en diferentes ámbitos y con diferentes interlocutores, ¿sí? Y algunas propuestas de evaluación no solo valoran el lenguaje del examinado, sino también la de sus interlocutores. Dentro de esta variable también es necesario considerar la posibilidad de evaluar en equipo multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, entendiendo por multidisciplinario el equipo que está conformado por diferentes profesionales de distintas especialidades, pero que no tienen canales formales de comunicación. En cambio, el interdisciplinario está formado por profesionales de distintas disciplinas, pero que sí tienen cauces formales y preestablecidos de comunicación entre ellos. Y por último, entendemos por equipo transdisciplinario a los miembros de un equipo que buscan información a través de disciplinas diferentes. Ya vamos terminando y vamos a pasar a la última diapositiva, que va a abordar el tema justamente de la necesidad del equipo interdisciplinario en un proceso de evaluación y diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, vamos a necesitar muchas veces estudios neurológicos, por lo tanto, necesitamos acudir al especialista en neurología, al cual nosotros le podemos solicitar una evaluación. Específicamente lo que nosotros vamos a necesitar es el examen clínico y determinados estudios, pero nosotros no estamos habilitadas para decirles al neurólogo qué estudios tiene que realizar. Sencillamente vamos a hacer la derivación para que le realice los estudios que él considera convenientes, dándole nuestra posible hipótesis diagnóstica, que tal vez sea que tratamos de diferenciar entre si el trastorno es específico de la lectura y escritura o si forma parte de un cuadro de un déficit atencional con hiperactividad. Los estudios psicológicos son sumamente necesarios porque para decir que tiene dislexia o disortografía necesitamos sí o sí descartar que el cuadro forme parte de un déficit intelectual. Y por lo tanto necesitamos solicitar a un psicólogo que realice los estudios necesarios. El psicólogo verá las técnicas proyectivas, son las que estudian más bien la personalidad. Desde estas técnicas va a observar la tolerancia a la frustración, por ejemplo, mientras que las técnicas psicométricas son las que nos dan información sobre el CI, el coeficiente intelectual. En este momento no es tan útil para el terapeuta del lenguaje el número del coeficiente intelectual. Sabemos que un número es una información muy fría. Es más interesante conocer el rendimiento actual del niño y su potencial. Si conocemos que hay una distancia entre cómo está rindiendo en este momento y el potencial que tiene, que puede ser mucho mayor, nuestros objetivos se van a adaptar, se van a aumentar a ese potencial. Pero al mismo tiempo, si nos damos cuenta a través del informe psicológico que su rendimiento es acorde a su potencial, esto quiere decir que no podemos exigir más de lo que puede y por lo tanto tenemos que recortar, reordenar nuestros objetivos. Por último, también necesitamos de profesionales como el médico especialista en garganta, nariz y oído, quien va a ser él el que solicite la evaluación audiológica a la fonoaudióloga, y también necesitamos del médico oftalmólogo, quien le va a realizar el estudio visual.
En todo caso, cada vez que solicitamos un estudio, lo que necesitamos es colocar en la solicitud una hipótesis diagnóstica, que podría ser dislexia, disortografía. Sencillamente, a partir de esa hipótesis diagnóstica que nosotros escribimos en la solicitud, el médico va a ser el encargado de determinar qué estudio le va a solicitar al sujeto. Si tenemos la suerte de trabajar en una institución hospitalaria o educativa, es posible que contemos con un equipo interdisciplinario. Ahora bien, si trabajamos de forma particular en un consultorio, es probable que nos asociemos con algunas colegas de la misma disciplina. Lo recomendable sería conformar un equipo interdisciplinario o por lo menos trabajar con un colega. Mi experiencia me dice que el trabajo en soledad es muy difícil, mientras que el trabajo en equipo es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Bueno, nos vemos en la siguiente serie de diapositivas. Voy finalizando entonces la reunión. Hasta luego.